Thank you very much. Thank you. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Y ahora sí vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. No es cierto lo que ha dicho el presidente Donald Trump respecto a que votos legales están evitando su victoria. No ha presentado ningún tipo de evidencia de que eso está ocurriendo. Es verdad, Jorge, tampoco tiene ninguna evidencia de que, como él dice, se le haya hecho trampa. Y ahora trata de hacer una diferencia entre los votos y ahora empieza a llamarlos legales e ilegales sin tener ninguna evidencia. About tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. Lo que acabamos de ver, lo que usted acaba de ver y escuchar es pues lo que ocurrió ayer y sobre lo que ayer mismo le informamos aquí en Los Periodistas. Algunas de las principales televisoras de Estados Unidos como ABC, CBS, NBC cortaron al unísono el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en horario de máxima audiencia. Tenemos que interrumpir a Trump porque el presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas, dijo Lester Holt, el presentador de NBC News, que vimos hace un momento, y así cada uno fue repitiendo casi las mismas palabras. Sí, ayer en la noche, tras darle a conocer a usted esta determinación que pues yo creo que fue preconcebida, porque fueron varios y con el mismo argumento que Trump estaba diciendo mentiras, es que platicamos brevemente aquí Alejandro Páez y yo, pero es un asunto que tiene que ver, sí, con la sociedad, pero que también tiene que ver con cuál es la responsabilidad, el deber o las prerrogativas de los medios de comunicación y de los periodistas. Y justamente para platicar al respecto, hemos invitado a los periodistas, al periodista Rafael Rodríguez Castañeda, quien fue director de la revista Proceso hasta enero de este año y desde 1999. Justamente hoy la revista Proceso cumple 44 años de que fue fundada el 6 de noviembre de 1976 por Julio Scherer García, Vicente Leñero y Rafael Rodríguez Castañeda, entre otros grandes periodistas. Le damos la bienvenida a don Rafael. Don Rafael, bienvenido a Los Periodistas. Muchas gracias, Álvaro, gracias, Alejandro. Un saludo a la audiencia cada día más amplia de Los Periodistas. Oiga, don Rafael, pero a ver, ¿cuál es su opinión sobre esta determinación que tomaron conductores de las principales cadenas de Estados Unidos, un país que usted conoce bien, fue usted corresponsal también en Washington hace algunos años, y ¿cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Bueno, miren, yo creo que el episodio podría ser puesto bajo un título, creo que muy atractivo, cuando el cuarto poder se amordaza a sí mismo. Actualmente, estas cadenas televisoras renunciaron de una manera, además, yo creo que perfectamente concertada, perfectamente elaborada en sus respectivas zonas territoriales, renunciaron a los derechos que le otorga la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es una de las piezas fundamentales del funcionamiento democrático de ese país, que es precisamente la libertad de expresión. Y la libertad de expresión pues tiene varios elementos dignos de mencionar aquí, es decir, es en primer lugar el derecho que tiene
todo ciudadano de los Estados Unidos a ser informado de lo que sea de interés público. Es decir, ni una autoridad, ni siquiera un medio de comunicación está por encima de ese derecho. Creo que ayer se violentaron los derechos de los ciudadanos estadounidenses de recibir una información que es evidentemente de interés público, puesto que son declaraciones nada más y nada menos de que el presidente de ese país, que fue elegido, si no me equivoco, en 2016, democráticamente por el propio pueblo de los Estados Unidos. Entonces, para mí es una aberración, pero sobre todo es una falta de ética de las cadenas televisoras. ¿Cuál sería lo que las cadenas debieron hacer, lo que estas cadenas de televisión debieron hacer, considerando que Donald Trump ha mentido una y otra vez durante su presidencia? Mintió sobre sus impuestos, ha mentido sobre la pandemia, ha mentido incluso sobre la cura, sobre la vacuna, deliberadamente ha mentido, y ahora en un momento crucial les dicen: no vamos a transmitir más porque ha mentido, nos ha mentido y ahora está mintiendo. ¿Cuál habría sido una mejor, digamos, actitud, si es que mejor es como se le tiene que definir, una actitud de las cadenas, don Rafael? Bueno. Sí, adelante, don Rafael. ¿Escuchó la pregunta de Alejandro? Sí, casi en su mayor parte. Bueno, mira, yo creo aquí creo que hay varios puntos importantes, y ustedes dos, periodistas como son, igual que yo, sabemos de lo que se trata el periodismo. El periodismo, por supuesto, es esencialmente el obtener información de interés público para difundirla en el momento y de la manera oportuna. Este es así de sencillo el periodismo. En el momento en que un periodista renuncia a lo que es, ustedes no saben lo que es esa palabra tan sencillita, renuncia a la nota y a difundir la nota, está renunciando a su esencia periodística y está optando por darle a esta actividad del periodismo una connotación claramente política. Evidentemente, Donald Trump fue elegido a contrapelo de una estructura formal de la sociedad estadounidense, formada, entre otros muchos elementos, por esas grandes cadenas que dominan la información en los Estados Unidos. No puedo decir bien o mal, pero es una mayoría suficiente de ciudadanos estadounidenses decidieron por la opción de Trump hace 4 años. Y sabemos que desde el principio hubo confrontaciones entre la Casa Blanca y los medios más importantes de comunicación. Pero bueno, pues de eso se trata, creo yo, la democracia, porque la democracia no solo implica elegir gobernantes, sino dar oportunidad de que el pueblo se informe de una manera, digámoslo así, reiteradamente democrática. Entonces, pues yo creo que tiene un elemento político que distorsiona el tema. Me resulta difícil contestar a su pregunta, Alejandro, precisamente por esa connotación de índole política, que para mí es fundamental. Creo que aparte de la ética a la que fallaron estos medios, creo que también fallaron a lo que es la concepción estricta de la profesión del periodismo. Porque, ¿qué podemos argumentar? ¿Qué podían hacer los medios? Resulta que yo leo en los portales de estas cadenas versiones escritas del discurso de Trump. Entonces, hace menos daño el difundirlas por escrito que el difundirlas, como hubiera sido el caso ayer en vivo.
Me parece que es de un elemental primitivismo por parte de las grandes televisoras, que yo diría que deberían corresponder a su magnitud en el manejo de la información. Y creo que por desgracia, y eso pues es aceptable, que están matizados por elementos políticos que evidentemente tienen polarizada y dividida a la sociedad estadounidense. Pero desde mi perspectiva, que es estrictamente desde el punto de vista periodístico, por supuesto fue aberrante y según expertos por los que he consultado, no tiene precedente en sociedades que se consideran democráticas. Esto me lleva a una reflexión adicional, pero que prácticamente sería solo para iniciarla, que finalmente la democracia de Estados Unidos tiene muchas lagunas y muchos asegúnes. Es una democracia prendida de alfileres que son los grandes intereses de los que dependen, entre otros, los grandes medios de información. Don Rafael, hay el argumento fundamental que dieron ayer precisamente los conductores para dejar de transmitir el mensaje de Trump fue que decía mentira tras mentira. Puede ser eso perfectamente cierto, pero esa razón es suficiente para sencillamente impedir que los ciudadanos que están a favor y aún los que no están a favor de Trump sean impedidos para escuchar lo que está diciendo este individuo, que podría ser otro individuo en ese país o en México o en cualquier lugar del mundo? Pues, no sé, ¿me escuchan, Álvaro? Los escuchamos bien, don Rafael. Escuchamos bien. De pronto se me va la voz de ustedes. Bueno, porque aquí ya estamos considerando, Álvaro, que el medio de comunicación se arroga el derecho de calificar de cierto o falso algo que alguien dice. Pero bueno, eso puede o no ser cierto, en todo caso se rebate. Yo creo, repito, el haber acallado, el haber apagado los micrófonos al presidente de los Estados Unidos, que de una manera o de otra llegó a la Casa Blanca por vía del voto, creo, repito, que es absolutamente antiético, porque finalmente todas las mentiras que pudo haber dicho o que ha dicho a lo largo de sus 4 años de Trump han sido descalificadas por los medios. Y simplemente al día siguiente o en sus editoriales, etcétera, pero le dan la oportunidad al público de escuchar de viva voz lo que su presidente dice, pero resulta que los medios tratan al público estadounidense como menores de edad, como párvulos. Yo te voy a decir lo que puedes o no oír. Y yo digo, bueno, pero para mí es así un escándalo. Yo como periodista puedo considerar que algo es digno de ser difundido o no desde el punto de vista de interés público, pero no me imagino que la palabra de un presidente de cualquier país, pero todavía más de los Estados Unidos, no sea digno de ser difundido. Ya después lo calificaré yo o lo descalificaré. No sé por qué me recuerda a episodios que Álvaro nos tocó vivir en la época de tu presidente preferido, el señor Felipe Calderón, el sexenio de la sangre. Se han de recordar ustedes que los medios, o muchos medios de comunicación importantes, incluidas obviamente las grandes televisoras, acordaron no difundir lo que estaba pasando en el país para no hacer apologías de lo que estaba ocurriendo entre las bandas de narcotraficantes y entre el ejército, la marina y las propias bandas. Ahora resulta que el público no debía recibir esa información porque, oh horror, se puede escandalizar o puede
pensar en seguir el ejemplo de los criminales. Finalmente, el proceso, como en muchas otras etapas críticas de este país, se mantuvo absolutamente alineado con lo que es la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad como tal. Entonces, este episodio, repito, puedo calificarlo como el momento en que el cuarto poder decide amordazarse a sí mismo. Don Rafael, nos gustaría o me gustaría mucho que hiciera un balance para el auditorio de los periodistas, un balance de lo que usted, cómo califica a estos 4 años de Donald Trump, pero si me lo permite, nos gustaría irnos a un corte y al regresar retomar y hacer este balance, qué es lo que usted ve, cómo podríamos calificar estos 4 años de Donald Trump. Vamos rápidamente a un corte. Y volvemos. Volvemos. Volvemos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 56 minutos. Le damos las gracias a usted que nos hizo favor de acompañarnos esta primera hora en el 88.1 de FM. Vamos a continuar conversando con el exdirector de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, sobre lo que ha acontecido el día de ayer con la determinación de las televisoras de evitar la transmisión del mensaje de Trump y también otros asuntos, Alejandro. Sí, le preguntaba yo a don Rafael qué balance así hace él de la presidencia, que será de 4 años, parece hasta hoy, por lo menos es lo que arrojan estos números, de la presidencia de Donald Trump, y será muy interesante saberlo de alguien que fue corresponsal allá y que además dirigió la revista Proceso todos estos años. Don Rafael. Gracias, Álvaro. Bueno, antes que nada debo poner sobre la mesa que no soy politólogo y nunca me he considerado un estudioso del ejercicio del gobierno. Soy un periodista desde hace más de 50 años y en esa calidad observo el comportamiento de las figuras públicas y obviamente de las estructuras gubernamentales. Sí pienso que Donald Trump, por supuesto, es un fenómeno extraordinario dentro de los últimos años del gobierno de los Estados Unidos, pero es un hombre que llegó en respuesta a un estado de ánimo de una enorme cantidad de ciudadanos estadounidenses, de una parte importante de la sociedad, que se exigía a sí mismo responder a sus intereses muy como país, pues, o sea, Donald Trump no es gratuito que enarbole la bandera de hagamos grande otra vez a los Estados Unidos. Por supuesto que él responde a un sentimiento de los Estados Unidos que se consideran, y todos creo que podemos afirmarlo, un país predestinado, así que es la gran potencia de los últimos 200 años y por supuesto que pretenden seguir siéndolo, y lo han mostrado aplastando de una manera o de otra cualquier posibilidad de rivalidad en ese sentido. Pero también respondió Trump al voto del ciudadano, particularmente del medio oeste, de los estados del medio oeste, resentido socialmente, que de alguna manera se sentía o se siente todavía marginado de la enorme riqueza de ese país. Y eso tiene que ver tanto con estadounidenses blancos como con estadounidenses de otra etnia, ¿no? De color o de hispanos. La prueba está en que no necesariamente todos los latinos votaron ahora
en contra de él. Quiere decir que es una sociedad que no ha respondido bajo los gobiernos demócratas a esa reconciliación del pueblo de Estados Unidos consigo mismo. Y creo que Trump de alguna manera recogió ese tenor. Pero obviamente no es un hombre preparado para ejercer un gobierno de un país como Estados Unidos. Por supuesto, no tiene o no tenía preparación política alguna. Finalmente, su enorme desprecio y desdén por México y por los mexicanos desde su época de candidato, pues responde a una reacción absolutamente egoísta, personalísima, porque se sintió víctima de un fraude inmobiliario tanto en Baja California, en el área de Ensenada, como en alguna parte de la Riviera Maya. Yo recuerdo que inclusive algunos de sus hombres de confianza acudió a proceso a través de mi persona para que nos ocupáramos de hacer una denuncia de sus reclamos de ese tipo. Y por supuesto, cuando estaba hablando con ese desprecio por los mexicanos, pues era su resentimiento con los jueces y las autoridades mexicanas por esos conceptos, por esos datos tan elementales, pero que en un nombre de su vanidad, de su soberbia, pues son importantes. Yo creo que Trump es víctima o está siendo víctima de sí mismo. Creo que no tenía ni tiene los tamaños para una reelección, pero el hecho está de que siendo tan disputada la elección en estos momentos, pues quiere decir que hay una parte importante del pueblo de Estados Unidos porque sigue creyendo en figuras como él. Si no, pues hubiera arrasado Joe Biden, ¿no? Por otro lado, algunos analistas estadounidenses sostienen todavía a estas alturas que si no hubiera sido por el coronavirus y su mal manejo de parte del gobierno de Trump, sin duda Trump hubiera tenido asegurada la reelección. Entonces, yo creo que de pronto la confrontación de Trump con los medios de comunicación ha llamado demasiado la atención. Yo no estoy tan seguro que las cifras económicas de Estados Unidos sean tan negativas bajo su gobierno. No defiendo, por supuesto, su política, ni su manera de ser, ni sus improperios, o evidentemente es un hombre que no está bien en sus cabales, pero que, bueno, habría que preguntarse qué pasa en los Estados Unidos que con un hombre de esas características llega a ocupar la Casa Blanca y por un poquitito se queda otros 4 años. Así que mi balance pues es de un periodista observador que se trata de nutrir lo mejor posible de información proveniente de distintas fuentes y creo que lo de ayer es un dato muy negativo para la sociedad democrática que pretende ser Estados Unidos. Por último, de mi parte, don Rafael, con Joe Biden, en la hipótesis de que gane, ¿habrá un viento fresco, no solo para Estados Unidos, sino para México? Pero por supuesto que no. Yo no sé en qué podríamos pensar que Biden represente aire fresco de nada. Es un político de ideas absolutamente anticuadas. Hay quien lo califica de izquierdista y hasta de socialista, pero por supuesto pues son los ultraderechosos que apoyan a Trump. Pero por supuesto que yo, como en su momento Barack Obama fue la gran ilusión en muchos sentidos, y Obama acabó siendo ejerciendo una política migratoria definitivamente negativa para los mexicanos ilegales allá, bueno, para los ilegales allá. Entonces no veo, porque no le conozco ideas así que me permitan imaginar un Biden que represente una esperanza para Estados Unidos, una esperanza para el mundo y una esperanza para que con
corresponde a su naturaleza. Estados Unidos es una gran potencia imperialista, racista, profundamente arraigada, creo yo, pese a sus avances tecnológicos, en lo que fue en el siglo XIX, y quiere seguir siéndolo, sucesora del Imperio Británico, sucesora del Imperio Francés, sucesora de los grandes imperios de aquellos tiempos, y que ahora tiene alguna competencia en China, misma que a lo que responde la rivalidad enorme entre esos dos países. Don Rafael, muchísimas gracias una vez más por pues hablar aquí en este espacio de los periodistas para el auditorio. Muchísimas gracias y una vez más le envío un abrazo por estos 44 años de la revista Proceso. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro, por su interés, y ojalá haya sido de algún interés lo que pude decir. Muchas gracias. Por supuesto, don Rafael. Muchas gracias. Un gran abrazo para usted. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más. Quédese porque va a seguir estando muy, muy rico este programa. Volvemos.